Hola, mi nombre es Samuel Pedraza, pastor de la iglesia Puertas Abiertas, y para mí es tremendo privilegio poder entrar a tu hogar y llevar el mensaje de la palabra de Dios. Así que allí con tus invitados, dispón tu corazón. Si tienes cerca una Biblia, tómala en tu mano y acompáñame en este viaje a través de las Escrituras. Este 2018 es el año de la palabra y por tanto el año de la obediencia. Y de todo lo que tienen las Sagradas Escrituras, debemos ser exclusivos, minuciosos en qué es lo que vamos a obedecer. Y definitivamente debemos obedecer las palabras de Jesús. Y ahora, entre todas las palabras de Jesús, ¿en qué vamos a obedecer? Y creo que entre todas las palabras de Jesús, una de las más importantes fueron las palabras después de haber resucitado y antes de ascender al cielo y dejarnos en esta tierra. Por eso, quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice una verdad poderosa como esta: Id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas últimas palabras de Jesús, antes de subir al cielo, se pueden constituir en las palabras más importantes sobre el planeta Tierra. De hecho, recuerda esta frase: id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. Y una vez más, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. Y una tercera vez, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿por qué me parece tan importante? Porque en este momento el Señor Jesús acaba de resucitar. De hecho, ha estado con los discípulos, ha venido apareciéndose a ellos. Y estas últimas instrucciones determinarán lo que los hijos de Dios, los que nacieron de nuevo, los que creen en Cristo Jesús, deben saber sobre este planeta. Si no lo estamos haciendo, estamos en desobediencia. Y ya que nuestra obediencia está relacionada con nuestra bendición depende de nuestra obediencia, creo que hay que comenzar a obedecer. Recuerda, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. De eso se trata nuestra nueva serie. Allí donde tú estás, dispón tu corazón y pregúntate si estamos cumpliendo con lo que Jesús dijo. De hecho, quiero mirar el mismo pasaje, pero en la versión Nueva Traducción Viviente y yendo un poco más al contexto. Mateo capítulo 28, desde el versículo 16, dice de esta manera: Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¡Qué maravillosa palabra! Mira, Jesús aquí está. Primero, nota que entre sus discípulos hay algunos que dudan, que no están muy seguros, que aunque el Señor se les está apareciendo, ellos adoran y le dedican su vida a Dios y vienen y buscan y se encontraron donde Él les dijo y están ahí. De hecho, se postraron sobre sus rostros y rindieron su corazón al Señor, pero entre ellos algunos están dudando. Es posible que tú has estado asistiendo a nuestros grupos de Puertas Abiertas, has llegado a esta casa, escuchas la adoración, pero en el fondo hay dudas en tu corazón. El Señor lo sabe. El Señor sabe si estás aquí sentado recibiendo el grupo con nosotros, pero en tu corazón hay ciertas dudas. Y Él va a disipar esas dudas diciendo esto. Oye, muy bien, Él te va a decir: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús te va a decir: déjate de dudas. Deja de estar pensando si Jesús es real o no es real. Deja de estar pensando si esto funciona o no funciona. Jesús es Dios que se hizo hombre, habitó entre nosotros y vivió una vida como hombre, pero sin pecado. Murió en la cruz del Calvario recibiendo un castigo que no merecía. Y la palabra dice que Él no abrió su boca, sino que guardó silencio, recibió el castigo. El Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario se dispuso y sencillamente allí abrió sus brazos y fue crucificado como si abriera los brazos para recibir con amor al mundo. Derramó su sangre y murió en esa cruz como el peor de los pecadores, sin serlo. También recibió el castigo de la separación de Dios, porque dice que en un momento dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que el Señor Jesús tomó sobre él el pecado del mundo y la santidad del Dios que es
el Dios Padre, 3 veces santo, no le permitía estar en contacto con tanto pecado y volteó, parece, y guardó silencio y se apartó de Dios, que es el castigo por causa del pecado. Y el Señor Jesús experimentó esta soledad, esta separación de la eternidad de su Padre por primera vez en su vida, y fue el castigo por el pecado. Y ahora descendió al Seol y los pecados fueron cobrados sobre Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús no había pecado. Y dice las Sagradas Escrituras que la muerte no pudo retenerle y resucitó. Por el poder del Espíritu resucitó Jesucristo. Y resucitado vino y le dijo a sus discípulos, no tengan dudas. Esto tenía que pasar. Ahora entiendan que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y al hablar del cielo no se refiere a las nubecitas que vemos y los pajaritos, no. Al hablar del cielo se refiere a todo lo celestial, lo invisible, potestades, tronos invisibles que nosotros no entendemos. Y la tierra, todo lo terrenal y lo natural, toda autoridad le fue dada a Jesús sobre el cielo y sobre la tierra. ¿Y cuánta más autoridad sobre mí y sobre tu vida? ¿Cuánta más autoridad sobre los que le han reconocido como el Señor y Salvador? Ahora, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si no le has dicho, Señor, te entrego mi vida, entonces pues la autoridad no ha llegado sobre ti. Pero ¿qué tal si ahí donde estás? Antes de continuar, nos aseguramos de esto, que los que estamos aquí sentados seamos de los que adoran, pero de los que no dudan. De los que entienden que el Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra en Filipenses capítulo 5 nos afirma de esta manera. Filipenses 2:5. Tengan la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús hizo todo esto por ti. Y ahora Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, con un solo objetivo, que delante de Él se doble toda rodilla y confiese que Jesucristo es el Señor. Pues es el momento de hacerlo. Antes de avanzar, yo quiero invitarte a que allí donde tú estés, dispongas tu corazón. Inclines tu rostro y antes de avanzar en el grupo, todos allí puedan cerrar sus ojitos y disponer su corazón, por si alguien no ha entregado su vida a Cristo. Haga esta oración conmigo y entonces podremos cumplir las órdenes del Señor, pues nadie va a cumplir las órdenes de uno que no reconoce la autoridad sobre Él. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, yo sé que tú me amas y me amas tanto que planeaste toda esta creación para mí. Sin embargo, también sé que mi pecado me separa de ti y por eso te pido que me perdones, que tengas misericordia de mí. Te agradezco por enviar a Jesucristo a recibir el castigo que yo merecía. Señor Jesús, te agradezco por ir a la cruz, por vivir en este mundo sin pecado. Te agradezco, Señor Jesús, por permanecer en la cruz y no bajarte pudiendo hacerlo. Te agradezco por aceptar el castigo por mis pecados. Y especialmente te agradezco por resucitar, porque al haber resucitado me das esperanza a mí de resurrección. Ahora, resucitado, te recibo como el Señor de mi vida y reconozco que tienes toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahora te pido que también tengas la autoridad en mi vida. Me postro delante de ti y te pido que seas mi Señor y mi Rey. Siéntate en el trono de mi corazón y haz en mi vida lo que tú quieras. A partir de hoy, quiero obedecerte. Quiero obedecerte tanto que quiero enseñar a otros a obedecerte. Señor Jesús, gracias por darme una vida nueva. Y gracias por no dejarme solo. Gracias por el Espíritu Santo que ha venido a darme vida y ha venido a vivir dentro de mí. Comienzo de nuevo, guiado por el Espíritu de Dios para hacer la voluntad de Dios. Amén y amén. Es confirmado que tú eres un hijo de Dios y los hijos de Dios obedecen las palabras de Dios. Volvamos a Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Muy bien, el Señor Jesús le afirma a sus discípulos y les quita las dudas.
y les dice, no duden. Y el Señor te está diciendo allí donde estás sentado, no dudes. No seas como algunos de estos discípulos que adoraron a Jesús, pero dudaban. Tú tienes que ser de los que adoran sin dudas, con la seguridad que si Jesús lo dijo, así es. Y si Jesús lo dijo, vamos a obedecerlo con toda nuestra manera de vivir. Muy bien, ese era el primer aspecto que quería compartirte. Jesús quitando las dudas para que tú estés convencido y recibas su autoridad. Si Él tiene la autoridad sobre ti, lo que sigue no es una sugerencia. Lo que sigue no es un favor. Lo que sigue no es una opción de si quieres o no quieres, tal vez, a lo mejor, de pronto, quién sabe. ¿Cierto? No, lo que sigue es una orden directa del jefe de los jefes, del más de más, del Señor de los señores, delante del cual se dobla toda rodilla y toda lengua, chinos, coreanos, europeos y latinos, debe confesar que Él es el Señor. Lo que sigue es una orden directa. Y las órdenes directas no tienen discusión. Esta es la orden. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mi énfasis hoy solamente va a ser esta primera frase. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. De algún modo, Jesús le está diciendo a sus discípulos, no se queden quietos, no se queden encerrados. Vayan y hagan lo que deben hacer. Afuera hay gente que aún no son mis discípulos. Hay muchas más naciones que aún no son mis discípulos. Hay muchos que aún no me conocen. Ahora yo me voy y la única manera de que me conozcan es que ustedes vayan. Voy a hacer énfasis en este mismo aspecto, en la misma comisión, pero en el Evangelio de Marcos. Esto está en Marcos capítulo 16. Y en Marcos capítulo 16, también el Señor Jesús se va a aparecer a sus discípulos. Desde el versículo 12 hasta el versículo 19, vas a notar cómo el Señor Jesús insiste en este mismo aspecto. La palabra del Señor dice así. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban camino desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Otra vez había gente dudando. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que le habían visto después que resucitó. Gracias a Dios, en medio de nosotros ya no hay incrédulos. Versículo 15. Entonces les dijo, cuando estaba reunido con los 11, cuando estaba allí con ellos y ya les pegó su regaño, dijo, dejen las dudas, hombre. Si les dije que esto tenía que pasar. Entonces les dijo, oigan bien, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. ¡Wow! Aquí está impresionante esto. Tanto que podemos extraer acerca del poder de Dios y de la autoridad de Dios y de poner las manos y que la gente se sane y cómo Dios va a confirmar cuando prediquemos a otros acerca de Jesús. Pero no vayamos tan rápido. Apenas era una mirada a este primer pasaje y poner énfasis en esta primera frase. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El Señor está feliz de que nos reunamos a adorarle. Pero allí afuera todavía hay muchos que no han escuchado la buena noticia. Hay muchos que no han escuchado de Jesús y de cómo dejó el trono y murió en la cruz y les ofrece salvación gratuita. Y por eso el Señor hoy está diciendo, ustedes que ya escucharon, vayan
Otra vez, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Saben por qué? Porque el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Las personas tienen la oportunidad de recibir salvación, pero tú y yo somos los únicos que tenemos la oportunidad de compartirles las buenas noticias. Y por eso el Señor Jesús está moviendo a su iglesia y le está diciendo, están esperando que vengan, y yo no les dije esperen que vengan, les dije vayan. Muy bien. Ahora, no solamente Mateo y Marcos hablan acerca de lo que Jesús envió a hacer a sus discípulos, sino que también el Evangelio de Lucas hace una referencia a esta última instrucción del Señor Jesús después de haber resucitado. Lucas capítulo 24. Y allí en el capítulo 24, versículo 44, el Señor Jesús le habla a sus discípulos de esta manera. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. ¿Sabes? Los discípulos dudaban y dudaban porque no habían entendido de las escrituras. Hoy vamos a orar para que el Señor nos abra la mente y que estos pequeños versículos de las Sagradas Escrituras podamos entenderlos y nos sean abiertos y nos sean claros, los podamos entender. Mira lo que Jesús les dice. Y entonces les dijo, después que les abrió la mente, les dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. ¡Guau! Jesús ahora les está diciendo a ellos, entiendan que se habló acerca de mi venida, que se habló de que yo era necesario que naciera, que muriera y que resucitara. El Señor les está diciendo, entiendan que este mensaje debía predicarse a toda criatura. Y este es el mensaje. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Y ustedes son los únicos testigos de todas estas cosas. El Señor les está diciendo a ellos, quiero que vayan y hagan discípulos. Quiero que vayan y prediquen este mensaje. Y la razón es que ustedes son los únicos testigos. Solamente el que ha probado el producto de la salvación puede ir a contarles a otros acerca de la salvación. Y el Señor lo está confirmando a ellos. Sin embargo, les va a hacer una claridad de la que vamos a hablar mucho más adelante. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Y finalmente, quiero mostrarte la referencia que hace el evangelista o el evangelio de Juan, el apóstol Juan, en que habla acerca de la orden de Jesús a sus discípulos después que resucitó y antes de subir al cielo. Esto está en Juan capítulo 20, versículo 24. Tomás, seguro has escuchado hablar de Tomás, ¿verdad? Uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellos y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con todos. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Bendito los que creen sin verme. Creo que esta noche, o este encuentro que tienes allí en tu reunión, es un encuentro en el que Dios te dice, ¿por qué no crees? El Señor en cada uno de estos momentos insistió en la incredulidad. Insistió en decirle a sus discípulos, ¿por qué no creen? Tienen que creer.
Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. El Señor nos insiste a creer. Cuando no obedecemos lo que Él dijo, el problema es porque no creemos. Cuando decimos, sí, yo creo en Jesús, pero no le contamos a otros de Jesús, es porque realmente nuestro problema es un problema de fe. Por eso, anulamos toda incredulidad. Sacamos de nuestro corazón toda incredulidad como la que hubo en los discípulos y especialmente en Tomás. Porque debemos entender lo que dice Juan capítulo 21 en su último encuentro Jesús con ellos. Y por último, quiero llevarles al Evangelio de Juan. Las palabras del evangelista en cuanto a la última instrucción de Jesús a sus discípulos después que resucitó y antes de subir al cielo. Lo encontramos en Juan capítulo 20, versículo 19. Mira lo que dice. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Parece que nos hubieran descrito ahora mismo a nosotros en este grupo, ¿no? Alguien que revise las puertas. Espero que no estén bien cerradas porque son grupos de puertas abiertas. Pero ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Allí estaba Jesús, en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas en sus manos y su costado. Y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Y así termina esta instrucción para los discípulos. Oye, ¿cuántos de nosotros estamos como los discípulos encerrados? ¿Cuántos hijos de Dios, las iglesias mismas con sus puertas cerradas? Nuestros grupos cerrados, aún en nuestra propia casa encerrados. Como si el Señor no hubiera dado instrucciones. Sin embargo, Él viene y dice, tengan paz. Yo estoy con ustedes. Pero no se acomoden encerrados. Porque como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. No van a ir solos. El Espíritu Santo va con ustedes. Reciban al Espíritu Santo. Pero al cierre hay una frase impresionante. Dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. ¿Por qué la urgencia de Jesús? ¿Por qué los cuatro evangelistas de cuatro formas diferentes insisten a los hijos de Dios, vayan? ¿Por qué una y otra vez se toman el tiempo para decirles, vayan? Y de otra forma, vayan y otra vez, vayan. Y Jesús les dice, como papá me envió al mundo a salvar al mundo, yo los envío a ustedes a que salven el mundo. Porque el perdón de los pecados del mundo depende de que los que conocemos a Jesús, vayamos y les hablemos a ellos. Que salgamos de nuestra comodidad y alcancemos a los que no han sido alcanzados. Naciones no han sido discipuladas. Multitudes aún no se les ha predicado la buena noticia del perdón de sus pecados. El Evangelio todavía no se ha predicado a todo lugar. Aún cerca de tu casa hay alguien que todavía no ha escuchado acerca de Jesús. Y si tú no le hablas acerca de Jesús y del perdón de pecados, ellos serán condenados. Hoy es un buen día para que cada uno de nosotros se reacomode en su silla. Y ustedes allí en su grupo, después de que termine este video, puedan preguntarse cómo estamos de obediencia en cuanto a la orden de Jesús. Cada uno de ustedes espero que pueda compartir ahora si están obedeciendo o no están obedeciendo a la orden de Jesús. Yo mismo tengo que preguntármelo hoy y decirle, Señor, perdóname. Creo que no he sido muy obediente. Señor, perdóname, creo que llevo mucho tiempo encerrado, incluso por miedo o por temor. Hoy es un buen día para cambiar. Hoy es un buen día para que tú y yo tomemos la decisión de ir y hacer discípulos. ¿Qué tal si donde estás allí cierras tus ojos y hacemos juntos una oración? Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado, Dios, en este encuentro.
y por permitirnos ver tus instrucciones a través de Jesucristo en sus últimos momentos sobre esta tierra. Y entender que Jesús iba al cielo, pero había algo que teníamos que ir a hacer los que nos quedábamos en esta tierra. Ábrenos las Escrituras para que podamos ver claramente qué esperas de nosotros. Muévenos de nuestra comodidad. Sácanos de nuestro encierro. Quita todas las dudas. Quita toda la incredulidad que hay en nosotros. De muchas maneras, Señor, llévanos al nivel que tú quieres que vayamos. Pero de forma especial que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros con poder. Que tu Espíritu sea soplado sobre nosotros y nos llene. Y con su ayuda vayamos y seamos testigos de todo lo que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima cita en nuestro grupo de Puertas Abiertas.